Las películas de monstruos gigantes o kaijus, en especial aquellas que llegan a estar relacionadas con el gigantesco reptil con aliento atómico, Godzilla, han sido obras que se han llegado a volver cada vez más populares con el pasar del tiempo, y pese a que existe una lista bastante extensa de films en la franquicia, muchos en la actualidad siguen considerando que una obra que es imperdible para cualquier fanático de los kaijus, es la película que dio inicio al propio Godzilla, Gojira, de 1954, esta película japonesa en blanco-negro que nos fue dada por la legendaria productora, Toho, nos cuenta la historia de cómo es que un extraño suceso que comienza con la destrucción de múltiples barcos de manera misteriosa, termina resultando ser nada más que el inicio de una catástrofe aún mayor sobre el país, cuando se revela que la destrucción de estos barcos, la desaparición de centenares de peces en el agua, y una serie de derrumbes de casas en una isla, terminan siendo producto de una fuerza de la naturaleza, presentada en forma de un monstruo gigante de más de 50 metros de largo, parecido a un reptil que emite radiación, el cual se cree pudo haber estado viviendo en las profundidades del agua por varios siglos, pero ahora, ha surgido a la superficie como consecuencia del uso de armas de destrucción masiva. Lidiando con esta catástrofe, se encuentran los siguientes personajes: Daisuke Serizawa, un joven doctor que perdió un ojo durante la guerra; Hideo Ogata, un marinero de la guardia costera; Emiko Yamane, una joven mujer que termina siendo el interés amoroso de ambos hombres; y por último, un paleontólogo y también el padre de Emiko, el Dr. Kyohei Yamane. Pese a tratarse de un film bastante antiguo, la verdad es que esta película tiene lo suficiente para asombrar y destacar lo suficiente, aún entre las múltiples obras de la franquicia, más que nada por su oscuro tono y atmósfera. Gojira es un film épico que se toma muy en serio, y esto puede no solo apreciarse por algunas escenas trágicas, la increíble banda sonora, la cual en serio logra transmitir el sentimiento de asombro pero también impotencia que experimenta Japón al tener que hacerle frente a una amenaza de gigantesca magnitud, y los diálogos no tan sutiles que dejan en claro el mensaje que quiere dar la historia en referencia a la creación, uso y consecuencias que pueden ocasionar las armas de destrucción masiva, pero también por la propia representación y uso que se le da al monstruo que hace de villano en esta. Algunos fans del personaje no llegan a gustar de esta versión del monstruo porque le consideran algo unidimensional, o porque critican que la trama nunca justifica del todo el por qué es que Godzilla está decidiendo destruir Japón tras salir del agua, y si bien parte de estas críticas son ciertas, siento que esto es darle un vistazo muy simple al reptil gigante, ya que aunque en personalidad es cierto que este no va a nada más que un monstruo sin motivaciones o mucho trasfondo, el caso es que en lo temático y narrativo, resulta surgir como una amenaza bastante destacable y hasta algo atemorizante, ya que se hace un trabajo muy convincente a la hora de retratar a la criatura como el equivalente a una bomba atómica viviente, o la secuela de una tragedia, en gran parte, por las escenas donde le vemos arrasando con Japón, las cuales se muestran a montones, pero no llegan a aburrir, debido a lo creativas y bien hechas que están al combinar técnicas de stop motion y sweet motion, pero lo que hace verdaderamente especial estas escenas, es el hecho de que no existen únicamente con el propósito de generar asombro o shock superficial por el mero hecho de tener a un monstruo gigante destruyendo edificios. Estas fungen como un recurso narrativo súper importante, debido a que durante estas el film se toma su tiempo y lujo de detalle en crear un tono bastante trágico, mientras se hace buen énfasis en el hecho de que el monstruo parece ser verdaderamente imparable ante todo, y que por lo tanto, lo único que pueden hacer los japoneses es actuar como espectadores indefensos mientras les consume el terror, la rabia y la desesperanza al darse cuenta de que poco a poco van a perder aquel lugar que consideraban su hogar. Lo repito, las escenas de destrucción no son simples escenas que destacan porque se ven meramente chulas o geniales, sino porque crean un escenario realista y muy convincente donde la humanidad le hace frente a una fuerza del caos, ofreciendo al espectador una historia que se termina tornando bastante oscura, depresiva y hasta algo aterradora en ciertos momentos, lo cual también termina beneficiando y actuando como gatillante para la trama que sigue a los protagonistas humanos, donde, spoiler, se presenta un conflicto moral ante las consecuencias que podría generar el lidiar con un monstruo, a partir del uso de algo que podría volverse un mal mayor, pero ya hablaré de la trama que sigue el punto de vista de los humanos más al rato. Por el momento, sigamos con Godzilla, el monstruo que tiene algunas, sino ya de plano, las escenas más memorables del film, debido a su actitud sin piedad alguna para atacar ciudades. En lo personal, me encanta la habilidad de aliento atómico que le dieron, no solo porque el concepto es genial, pero también por la forma en la que representan este ataque en este film, con el monstruo soltando llamaradas en
forma de niebla radioactiva que quema lo que toca, en lugar de simples rayos láser o superluminosos como harían en futuras ocasiones. La apariencia en forma de nubes de gas que tiene el aliento atómico aquí llega a recordar mucho a la ola de intenso calor o radiación que crea una bomba atómica, lo cual hace ver el uso de este como un ataque más cruel y terrorífico. Pero bueno, otra cosa que, al menos yo considero, le da un peso incluso mayor a la metáfora e idea de Godzilla, siendo la resurrección de las bombas atómicas, es el propio diseño que se le llegó a dar al monstruo. Escuche que originalmente se tenía planeado que Godzilla fuera un pulpo o una ballena gigante, pero al final se decidió que este fuera una especie de dinosaurio, y debo decir que estoy muy agradecido con la decisión que se tomó al final, ya que agrega, aunque sea de manera accidental, algo de simbolismo extra a la primicia que ofrece. Tan solo piénsenlo, lo que destruye Japón en esta película no es un simple monstruo genérico o animal gigante, sino una máquina de matar posiblemente perteneciente a la era mesozoica que dominó la Tierra varios años antes de que los humanos existieran, un ser que normalmente estaría extinto, pero que regresa una vez más a la superficie tras absorber la energía de una monstruosa superarma de la humanidad, similar a la que dejó varias cicatrices o heridas aún sin sanar en la Segunda Guerra Mundial, como si su motivación fuera el simplemente continuar con la matanza sin discriminación alguna que se dio durante la guerra. Viendo las cosas así, podría decir que Godzilla es como la fusión de dos grandes aberraciones, que dan como resultado a la pesadilla perfecta, en especial para el público japonés de la época, debido al dolor aún latente que se había dado por las bombas atómicas. Supongo que podría decirse que el propio disfraz no es la mejor cosa del mundo. De hecho, al igual que varios, yo coincido en el hecho de que se le llegaron a hacer los ojos un tanto muy grandes, y cuando se le mira de frente, el monstruo gigante pasa de intimidante a verse un poco menso, pero aún así, insisto cuando menciono que el diseño usado terminó siendo una idea ingeniosa, ya que termina dando al monstruo una caracterización bastante única que va como anillo al dedo con lo que busca manifestar, un monstruo que aunque algunos podrían confundir con un demonio por la forma en la que este surgió de la oscuridad del abismo para crear a su paso enormes infiernos de llamas y sufrimiento a su alrededor, curiosamente, no deja tampoco de sentirse como un castigo divino, dado a la humanidad por sus oscuras ambiciones y necesidad de jugar a la ligera con cosas que le sobrepasan. Pasando a hablar de la historia de manera más general, admito que la trama no es contada de la forma más fluida, pero tampoco me quejo tanto porque considero que muy como mínimo, el film sabe cuándo no malgastar su tiempo o sobreextenderse con cosas que no valen la pena. De hecho, aun con lo directa que puede ser ante sus cortes, se las arregla para aún crear sus momentos de misterio y incertidumbre. Podría tal vez criticarse el hecho de que a veces se siente que termina habiendo un desbalance entre el tiempo de pantalla que se da a los protagonistas y al propio Godzilla en ciertos momentos, en especial cerca del clímax, donde gran parte del argumento llega a enfocarse meramente en diálogos y interacciones entre los personajes humanos, hasta el punto donde la conclusión no se termina sintiendo tan épica o satisfactoria, pero tampoco diría que es un problema tan enorme. Sobre las actuaciones, algunos dirían que estas podrían llegar a ser muy planas o serias, pero yo no tengo tanto de lo que quejarme aquí. Es cierto que a veces los protagonistas no pueden llegar a ser tan expresivos, pero siento que la cosa a veces llega a ir bien con la propia frialdad que presenta el argumento y que ya resalte antes. Lo que sí puedo decir es que a veces considero que en algunos momentos las actuaciones llegan a descarrilarse de la nada, cuando llegan a meter de golpe reacciones o cambios emocionales de manera algo brusca en interacciones que iban por buen camino. Por ejemplo, Emiko pasando de muy seria y callada a derrumbarse por completo mientras llora y cae de rodillas en menos de un segundo de manera algo sobreactuada. No pasan muchos momentos así, pero cuando surgen, considero que llega a ser difícil el no ignorarlos, y por lo tanto, terminan haciendo que el espectador, al menos los que son más críticos, pierdan algo de la inmersión gracias a estos cambios emocionales semi-explosivos, que a veces se sienten agregados a último momento y que resultan innecesarios. Aunque bueno, si queremos hablar de aspectos innecesarios, creo que sería imperdonable no hacer hincapié en el triángulo amoroso entre Emiko y los dos hombres que usualmente están a su lado. Desde ahora se los digo, yo no tengo nada en contra del hecho de que los escritores hayan querido agregar romance a la trama de la película. De hecho, estoy seguro que aún en una película de monstruos gigantes tan oscura como esta, un romance es algo que podría funcionar si está bien hecho, y bueno, ese termina siendo desgraciadamente el problema aquí. El triángulo amoroso presente en la trama es tan pobre en su ejecución, que resulta casi completamente olvidable, en especial porque la historia rara vez da tiempo o enfoque en él. No bromeo cuando yo digo que la primera vez que vi esta película
película, sentí como que mi mente no había captado este aspecto de la narrativa, porque se siente como algo muy apenitas notable, sino nada trabajado, como algo, que honestamente parece que solo fue agregado al final, como un medio barato para crear un enlace directo, pero aún muy débil entre los tres protagonistas más importantes del film, pero de ahí en más, no se siente como que esta trama romántica tenga un verdadero impacto, es más, creo que si hubiera sido borrada del guión, la película hubiera sido casi igual a como la tenemos ahora. Sobre la trama del punto de vista de los humanos, no quiero hacer muchos spoilers, pero sí comentaré que aunque no aburrido, tampoco podría catalogar como que el argumento en este sector es la gran cosa, de hecho, puede ser bastante predecible en ciertas ocasiones, y hasta podría catalogarse de algo lineal o con cierto potencial desperdiciado, yo no sé ustedes, pero para mí, me pareció una desgracia el hecho de que el personaje del Dr. Kyohei Yamane haya terminado siendo muy dejado de lado en puntos más avanzados de la trama, ya que su afán de oponerse a los demás personajes y a la idea de destruir a Godzilla, debido a que considera al monstruo un ser único digno de ser estudiado, termina generando una rama extra de conflicto, una que desgraciadamente, nunca llega a ser elaborada del todo, es más, ya para el final no sabemos con exactitud cuál es su postura ante los hechos ocurridos, solo dice un par de palabras, que aunque memorables, tampoco siento que recompensan del todo el olvido que se dio a un personaje, que creo, pudo haber sido más activo, o añadido una capa extra de sazón al conflicto, debido a ser posiblemente el personaje más obsesionado con Godzilla en el film, como sea, habiendo ya hablado de todo lo más destacable de la película, ¿qué puedo decir de esta en general? Bueno, aunque no perfecta y algo primitiva en comparación a varias otras cintas de la franquicia, la verdad es que Gojira sigue siendo una película que llega a dar mucho de lo que hablar, lo repito, tiene una esencia y tono que la vuelven muy diferente del resto, y la forma con la que trata y representa a su monstruo principal es tal, que genera una versión de Godzilla que al menos yo, no puedo evitar considerar como extra memorable en comparación a otras reencarnaciones del reptil atónico, aunque no tiene los efectos súper especiales y avanzados de los films más actuales o siquiera algo mínimamente cercano, sus escenas siguen estando tan bien hechas, que llega a ser imposible el no admirar las técnicas usadas, y aunque la trama a veces puede sentirse algo simple, al menos es fácil de digerir. Si me pidieran una calificación, yo le daría un 8 de 10, es una cinta que recomiendo mucho, aún hasta aquellos que ni siquiera son fanáticos o tan conocedores de las películas de monstruos gigantes, con que seas un fanático del cine de terror clásico o las películas japonesas basta para que este se vuelva un film que sea obligatorio de ver para ti, ya que no solo se trata de una pieza histórica en el mundo cinematográfico, pero también, una película algo cruda, que tiene mucho más sentimiento por detrás del que aparenta. Y bueno, eso fue todo el día de hoy, espero que hayan disfrutado del video, si ese fue el caso agradecería mucho que dejaran un like, comentaran lo que opinan, y se suscribieran para ver más. También se les recuerda que si gustan, pueden mostrar apoyo extra al donar. Dicho ya todo esto, solo me queda decir gracias y que espero verlos en otro video. Adiós, aquí se despide, my name is Dongwei. Vigilante, time to up the ante. Cause understand you can't kill what you can't see. And if you come with full force, realizes what you can be is in a body bag if you plot against me. Roll over, look, it's like I told you, you play that coin against me and now it's game over. Straight up, you made me answer the call and saw that you made a mistake when I entered this brawl.